Bueno, ¿qué tal a todos? Hace bastante que no subo video en este canal, pero bueno, vamos a hablar sobre el partido de Xelajú contra Monterrey de México, que terminó en la victoria de Monterrey. A ver, primero que nada, es el partido de vuelta ya. En resumen, el primer partido de ida quedó 1-1, donde Xelajú parecía que fortuitamente había logrado el primer gol. Y luego Monterrey pues tiraría un disparo que obviamente, quiera o no, es un golazo. Y terminan empatando 1-1. Y pues bueno, Xelajú visitó el estadio de Monterrey, que es bastante grande. Y debo decir bastantes cosas sobre este partido que me parecen muy incómodas. Primero que nada, los narradores o lo que sea, los como se les llame, ¿no? Porque a veces se les dice de otra forma. Los narradores, honestamente, en este partido fueron muy, ¿cómo decirlo? Malos, directamente malos. En general, de lo que es su trabajo. Porque desde el principio se empezó bien, narrando un partido. Hablaron de los jugadores de Monterrey. Y los del Xelajú, no hay cambios. Y ya está, casi eso dijeron al principio. Yo dije, ok. Después, ya dentro del partido, habían unos momentos, te lo juro, habían unos momentos donde era muy obvio, muy obvio que el arbitraje estaba casi que a favor de Monterrey. No digo que con eso hubiese ganado Xelajú, pero sí existieron momentos contundentes que desfavorecieron por jugadas manifiesto de gol, como le diría mi compañero Bar 502. Y es que en una salida de nuestro arquero Morán de Xelajú, parecía mano, ¿ok? Parecía. Esa jugada termina en una contra de 4-1, en donde era imposible porque básicamente ya los habían arrebasado. ¿Qué pasa? Los de Monterrey se quedan totalmente quietos reclamando. El árbitro pita. Y yo te pregunto, ¿por qué? ¿Qué marcaste? Si no hubo nada. No entiendo. No hubo nada. O sea, parecía, sí, pero no fue. Y el árbitro tenía que dejar la jugada. Aún así pitó. Les creyó ciegamente a los de Monterrey. ¿Y qué creen? No fue nada. Pero la jugada, que pudo haber sido un gol importante, porque estaban a 1-0 ganando Monterrey, con ese 1-1 pudo haber cambiado todo. Pero claro, si el arbitraje detiene el juego de repente, yo digo que sinceramente no, eso no se puede. Eso no se puede de ninguna manera. Es como si el arbitraje lo hiciera, yo que sé, alguien que no es profesional en lo que es. Los narradores hablaron de esto y no dijeron nada. Empezaron a hablar de que tatuajes, es que es difícil en el cuello, es que literalmente para evitar totalmente hablar sobre esto, evitaron totalmente el tema y empezaron a hablar de cualquier tontería, y lo cual me parece bastante mal, teniendo en cuenta que es su trabajo y le pagan por literalmente narrar el partido, no de hablar en tatuajes. Sinceramente, ¿qué tiene que ver eso con el fútbol? Nada. Puedes hablarlo un minutito rapidito ahí, sí. Pero justo en un momento donde estaba sucediendo mucha acción y donde claramente estaba a favor el arbitraje, no dicen nada. Otra jugada, una jugada rápida de muchas que intentó Xelajú realmente y casi no llevaban a nada, pero el balón parado creo que a Xelajú le conviene más. Y pues bueno, se genera un jalón de camiseta, a lo que el jugador se cae de Xelajú para pedir que marquen esa pues falta, ¿no? Porque es un jalón de camiseta y eso puede ser posibilidad de un ataque. Y claro, el árbitro, todo un un homo sapiens, todo un sapiente, no lo marca. No marca nada. Lo cual me parece ridículo porque
no había forma de no ver ese jalón de camiseta. En la repetición lo marcaban y los narradores... me parece que un jalón de camiseta. Sí, un saludo a los guatemaltecos que nos están viendo. Sí, Monterrey es el mejor de esta competencia. Amigos, ¿qué sucede en México? ¿Por qué? ¿Por qué? En serio, ¿qué arbitraje tan malo detiene 2 veces el juego a favor de Monterrey? Y además no marcan cuando se debe marcar. O sea, no digo que con esto Shela merecía ganar, porque yo siento que no, porque tenían muchas jugadas. Pero también te digo, a Xelajú le marcaban todo mal, todo a mal. La mayoría de veces el árbitro, desde el principio, cualquier cosa que fuera un empujón o algo, ya lo estaba marcando. Y de hecho, marcaron una tarjeta roja a una jugada en donde ni toca al jugador de... No, tarjeta roja no, amarilla. En una jugada en donde ni toca al de Monterrey. Y más bien es el tropiezo que genera él, el que le caiga encima. Y no, ya eso ya no contaba como una jugada de falta, no. Y aún así marcan amarilla. Ni siquiera la revisan. Revisaron la disque mano de Morán cuando salió. Y no era. Y ni siquiera reanudan la jugada o siquiera nada. O sea, qué casualidad, ¿no? Qué casualidad el asunto de que justo cuando necesitamos el VAR no funciona. Pero la amarilla se la quedó. Ni siquiera la anuló. La dejó ahí. Dejó la jugada, no pasó nada. Porque el partido quedó como 1-0 como desde el minuto 30 por ahí. Y a mí me parece terrible, en serio, terrible. Que se marquen así porque sí. Ni siquiera lo tocó y a tarjeta amarilla. ¿Cómo puede ser tan imprudente un arbitraje donde ni siquiera sabes bien qué carajos estás haciendo? Lo del penal a favor de Monterrey. Creo que todos estamos de acuerdo de que fue penal. Fue penal y punto. Pero honestamente ya Xelajú ya estaba en un punto donde todo le salía mal. El arbitraje, muchas amarillas, una amarilla que no era marcada, una jugada en contra que literalmente hubiera cambiado todo y la pausan. Ay, qué tragedia. Y bueno, nada más que decir, ese es el resultado del partido. Malo. Fue un partido malo para Shela, fue malo para Monterrey, fue malo para narrar los narradores, ¿no? Los narradores. Fue malo en todos los sentidos posibles y lo cual me parece un fastidio, en serio, un verdadero fastidio. El arbitraje fue malo, el partido fue muy lento y malo. Monterrey yo creí que ahí se iba a imponer súper cabrón. Yo dije, Monterrey va a mostrar bien en casa, ¿no? Pero al final terminó siendo un partido muy aburrido, en donde los goles prácticamente fueron solo de empujarse, una en el penal y otra pues una jugada que ni siquiera sé si se revisó si había fuera de lugar, pero se dio como gol de una vez. Creo que en la repetición se vio que no estaban fuera de lugar, pero fueron como cosas muy... más error de Shela que de Monterrey queriendo meter un gol realmente. Honestamente, este partido fue malo en todos los aspectos. En serio, no sé en qué momento los narradores, en vez de entretener al público, los ahuyentan. En serio, yo me tuve que poner a jugar algo en el teléfono o algo porque te juro que me dormía. Xelajú parecía que podía tener jugadas. Pero no, porque pues como no marcan a favor de Shela en momentos, pues las jugadas no salen al final. Y el balón parado nunca existió casi para Shela. Y deben de tener en cuenta de que Shela al balón parado le gusta mucho. Y todas las faltas que debían marcarse a balón parado no fueron. Pero pongámonos en el lado de Monterrey. Monterrey, lejos de parecer un equipo súper profesional como lo que se supone que es, pareció que estaba jugando casi al tú a tú como por unos 30 minutos contra Shela y la única diferencia que yo notaba era de que Monterrey tenía más resistencia a secas, solo eso. Porque la manera de quitar los balones, la manera de hacer qué cosa,
Xelajú estaba muy mal parado muchas veces y lograba hacer pases buenos, pero para terminar esa jugada, para desmarcar, para una jugada así peligrosa directamente, la evitaban. Preferían retroceder. No sé por qué. Así estuvo Xelajú todo el momento. Ahora con Monterrey, pues fue prácticamente lo mismo, pero intentaban con individualidades, no salían y después salían rebotes extraños. Los jugadores de Monterrey también daban rebotes extraños, jugaban raro los dos. Luego lo que terminó haciendo ver que Monterrey era superior, nada más por eso, además de obviamente los goles, fue la resistencia. Mientras que los jugadores de Xelajú se estaban cansando, Monterrey pues se mantenía el balón un poco más rápido y aún así no lograban disparos a portería contundentes por Morán. Morán que prácticamente atajó todo y pues no sé, si pudieras volver a ver este partido con lo que te he dicho, te darías cuenta de que todo en este partido fue malo. En serio, fue muy aburrido en todos los sentidos. Y yo sinceramente esperaba ver más de Monterrey. Yo sabía que Xelajú iba a perder. El partido de casa lo podían ganar, en ese era donde yo tenía la fe. Pero en la vuelta, sinceramente, teniendo en cuenta de que es una competencia de campeones y cosas así, yo no sé. Yo más creo que ha mejorado más el fútbol guatemalteco que el de Monterrey, honestamente, porque... No, el de Monterrey no, que el de México, porque si bien le ganan a unos equipos que literalmente ni los hemos visto ya precalificaron, pues bueno, ahí tienes a equipos como Pumas perdiendo, así porque sí, pero bueno, eso ya no me incumbe, ya es un tema por aparte. En lo que a mí me respecta, en un resumen, te diría que este partido fue malo en todos los aspectos, aburridísimo. Lo más emocionante hubiese sido si Xelajú metía aunque sea un gol o Monterrey eh, goleaba, pero no pasó nada de eso. Fue un 2-0 lento, fue un 2-0 aburrido, fue un 2-0 que honestamente hasta para mí parecía más un tema de físico que realmente que de jugadas. Porque de jugadas ya te digo yo que Xelajú estuvo defendiendo todo el maldito rato. Y lo que me sorprende es que lo haya conseguido de alguna manera. Porque Xelajú le podemos decir de todo, pero todas las entradas que tuvo Monterrey, al menos el 90% se tapaban. Y el otro 10% lo hacía Morán. Y a lo último fue pues las jugadas pues que al final terminan haciendo, ¿no? Las de gol, que fueron jugadas literalmente desafortunadas directamente. Balones parados muy extraños. Jugadores que simplemente estaban ahí para nada más empujar el balón. Un penal, pues ese penal ya literalmente fue, creo que el peor error, porque literalmente ya había fallado el de Monterrey, el disparo, y luego se tropieza. Pero penal directo, no sé, es que este partido pudo quedar 1-0 y ya. Y ya. Y nada más de un gol. Que gol es gol. Pero en la forma en la que fue, sinceramente, yo esperaba más de Monterrey también. Yo esperaba más. Yo esperaba ver show. Esperaba ver un partido donde se sacaran la miércoles. Pero no, ninguno ni otro. Y sinceramente me hace pensar de que avanzó más o mejoró más a nivel competitivo internacional Xelajú que Monterrey. Que yo siento que, a diferencia de otros años, yo no siento que Monterrey aquí sea la novena potencia, honestamente. Honestamente, si es por tema de físico, yo creo que fácilmente en unos años Guatemala podría alcanzar el nivel. Obviamente parte de esto tiene que ver con la infraestructura de Guatemala, pero
Fuera de eso, me pareció un partido, como les digo, aburrido para ambos. Y no tengo nada más que decir. Arbitraje malo, narradores malos, partido malo, Xelajú mal, Monterrey mal. Dios, es que no hubo nada que no saliera mal en este encuentro. Más que la victoria de Monterrey, que fue por jugadas que surgieron así. De rebotes incómodos, cosas extrañas y el penal que pues literalmente fue después de un disparo que podía tirar a portería, lo falló y pum, te rozó un pelo, me caí, penal. Todo mal, en serio, todo mal. Y pues Guatemala hoy lo está pasando mal en todos los aspectos. Creo que casi nadie esperaba que le ganara. Pero sí es cierto que tampoco esperábamos que Monterrey se viera tan mal tampoco. O sea, Monterrey, yo no sentí que metiera golazos. Se supone que era su casa. Yo creí que iban a dominar todo. Y yo por momentos miraba que Xelajú tenía más entradas, pero como son unos cagones, se retrocedían a cada rato. Y eso me incomodaba horrible. Ver que una jugada puede llegar a gol y en vez de eso retrocedes. ¿Qué carajos está jugando Xelajú? ¿A ganar o a perder? Porque parecía que querías perder desde el minuto 30. Y pues fue ahí donde entró el gol, ¿no? Así que bueno, nada más que decir, un partido malo en todos los aspectos.